Primera de Corintios 6:20. Bueno, lo vamos a leer todos juntos. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice: porque habéis sido comprado, dice, por precio. Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén, hermanos, pueden sentarse. Yo en esta noche, el tema, verdad, que el Señor puso, para nosotros en esta noche es: Jesús pagó un precio por mí y por usted también. El Señor, verdad, pagó un precio no solo por nosotros, sino por el mundo entero. Dice su palabra, verdad, que a los suyos vino y ellos no le recibieron. Pero nosotros hemos sido valientes, ¿verdad? Porque Él tocó la puerta y la abrimos. Él, ¿verdad? Ha venido estableciéndose en nuestras vidas. Él nos ha venido levantando. Como decía la hermana Helen, ¿verdad? Palabra de parte del Señor, ¿verdad? Hay que recibir lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos habla, porque realmente es necesario que haya ese levantamiento en nosotros. Muchos de nosotros, ¿verdad?, ya no reconocemos ese precio tan grande que Él ha pagado por nosotros. Él, ¿verdad?, en la cruz del Calvario pagó un precio muy grande. Y por eso dice allí, ¿verdad? Porque habéis sido, dice, comprados por precio. Allá en El Salvador me acuerdo yo que cuando íbamos a comprar, íbamos al mercado, ¿verdad? Donde habían frutas, verduras y todo. Y ahí uno andaba, ¿verdad?, viendo quién le daba más tomatitos. Habían unas que por una cora, ¿verdad?, tenían 4 tomates, otras tenían 6. Entonces uno andaba buscando quién te daba más. Pero en este caso el Señor, ¿verdad?, pagó un precio sin mirar lo que había dentro de nosotros, sin mirar, ¿verdad?, aquellas circunstancias en las que nosotros estábamos. Él nomás tocó la puerta, ¿verdad?, esperando que nosotros la viéramos, y nosotros la abrimos. Y por eso dice allí, ¿verdad?, porque había sido comprado por precio. Muchas veces, ¿verdad?, nosotros no reconocemos el precio que Dios ha pagado por nosotros. Muchos de nosotros a veces, ¿verdad?, miramos de menos. Miramos de menos, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo hizo por nosotros. Lo que Él pagó no fue fácil. No fue fácil. Los clavos que pusieron en sus manos, ¿verdad?, no fueron unos clavos pequeños. Fueron clavos grandes que traspasaron su mano, y aún el madero en el cual, ¿verdad?, colocaron su mano. Aún en los pies, el clavo que pusieron no fue pequeño. Es más, nosotros cuando nos lastimamos, ¿verdad?, algún miembro de nuestra mano, a veces, ¿verdad?, nos golpeamos, la uña se va poniendo morada, se cae y nos duele. Si tenemos una herida, ¿verdad?, en nuestra mano, es allí donde siempre nos andamos golpeando. Es allí, ¿verdad?, donde siempre andamos lastimándonos. Él, con esa corona de espinas, pagó por mis pecados y por los suyos. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, sabemos qué es lo que había dentro de nosotros. Todo aquello, ¿verdad?, que había dentro de nosotros, Él no lo miró. Él lo único que quería, ¿verdad?, era pagar ese precio. Y por eso dice allí: porque habéis sido, dice, comprados por precio. Glorificad. Nosotros en todo tiempo, ¿verdad?, debemos de glorificar ese gran precio que Él pagó. Él, ¿verdad?, ha pagado ese precio grande y no nos pidió nada a cambio. No nos pidió nada. Nada más, ¿verdad?, tener el corazón dispuesto, tener el deseo, ¿verdad?, de que Él venga y more dentro de nosotros, tener ese deseo, ¿verdad?, de ser la diferencia, de que Él, ¿verdad?, venga sobre nosotros y Él habite sobre nosotros, que Él, ¿verdad?, verdaderamente venga pagando ese precio grande. No fue fácil que Él, ¿verdad?, todo lo que había dentro de mí, usted no conoce, ¿verdad?, ciertas cosas que Él se llevó, pero Él sí conoce lo que había dentro de mí, tanta cadena, ¿verdad?, que había dentro de mi vida, que a Él le costó arrancarla. Y hubo un tiempo en que yo no reconocía ese precio tan grande que Él pagó por mí. O sea, por eso era que yo miraba con indiferencia, ¿verdad?, aquel precio. Pero según nosotros, hermanos, vamos buscando de Dios conforme la palabra, nos vamos instruyendo por medio de ella. Él mismo nos va llevando a los versículos que tu alma necesita para ser desatada. Él mismo nos va llevando, ¿verdad?, a esos versículos que verdaderamente van a hacer rema en tu vida, que verdaderamente, ¿verdad?, van a entrar, como dice su palabra, que entra, dice, penetra. Lo que quiere decir es que entra, rompe, y allí donde tú no puedes ver, allá lo profundo de donde aquello, ¿verdad?, está enraigado, porque lo mío ya tenía raíces, no se quería romper. Pero dice su palabra que para Él no hay nada imposible, nomás un corazón dispuesto. Y cuando mi corazón estuvo dispuesto, Él entró, dolió.
Dolió cuando Él entró hasta lo profundo. Por eso dice que penetra el alma, las coyunturas y los tuétanos, y dice que entra hasta ahí donde tú no puedes ver. Entonces, cuando nosotros no reconocemos ese precio tan grande que Él ha pagado por nosotros, es ahí cuando nosotros miramos las cosas con indiferencia. Si tú quieres te congregas, si tú quieres vienes a la oración, si tú quieres te postras en la madrugada a buscarle, si tú quieres, ¿verdad? Lo haces todo a tu manera, conforme tú crees que es. Pero verdaderamente, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que Él pagó un precio muy grande por nosotros. Cuando nosotros reconocemos eso, es ahí cuando tú ya le das la prioridad a Él, que Él te guíe, que Él te indique lo que tú tienes que hacer, que Él, ¿verdad?, venga sobre ti y uno siente aquel redargüimiento del Espíritu Santo que te hace sentir, eso ya no está bien lo que estás haciendo. Tú te estás dirigiendo conforme a lo que la carne te dice, pero no es así. ¿Por qué? Porque ahora dice su palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando nosotros escudriñamos las escrituras, nos vamos dando cuenta lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, lo que Él quiere traer a nuestras vidas. Dice que Él, ¿verdad?, pagó por nuestros pecados. Como decía allí, ¿verdad? Glorificad, dice, pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Quiere decir que ese cuerpo que usted carga no es suyo. La palabra de Dios lo está diciendo, ¿verdad? Los cuales, dice, son de Dios. ¿Por qué razón? Porque ahora nosotros reconocemos que hay alguien dentro de nosotros que nos guía, que hay alguien, ¿verdad?, que viene y nos habla audiblemente y nos dice, lo que estás haciendo está mal. ¿Sabes qué? Estás pasando por esta prueba, pero yo no te voy a dejar. Es allí donde nosotros reconocemos, ¿verdad?, que nosotros ya no estamos solos, porque allí dice, ¿verdad?, que ya los cuerpos ya no son de nosotros, porque Él, ¿verdad?, está dentro de nosotros. Cuando tú decidiste, ahí en la Nueva Versión Internacional dice, fueron comprados, dice, por un precio. Por tanto, dice, honren con su cuerpo a Dios. ¿Cómo lo vamos a honrar? Santificándonos, dejando, ¿verdad?, toda la mala vida, dejando, ¿verdad?, todo aquello que no es grato a los ojos de Él, dejando, ¿verdad?, de ser indiferentes a lo que el Espíritu Santo quiere dentro de nosotros. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, también venir a sus atrios, dice, con esa amargura que traes, con ese problema, con esa indiferencia. Ven, dice, de todas maneras tú alábame, de todas maneras deleítate en mí. La palabra no dice eso. Dice, ¿verdad?, venir a sus atrios, ¿con qué dice que debemos de venir? Con acción de gracia. Quiere decir que tu espíritu desde tu casa, ¿verdad?, toda la semana lo tienes que preparar para que cuando tú llegues aquí sea fácil que tú le adores. ¿Por qué? Porque ahora tú ya no vives en tu cuerpo. Ahora hay alguien dentro de ti que te dice, hija, la lucha se arrecia, pero ¿sabes qué? Deleítate en Jehová. Alábale a Jehová, pídele a Él que sea Él quien te guíe, pídale a Él que Él sea, ¿verdad?, quien te ministre. Sabe que por medio de la alabanza en aquellos tiempos, cuando yo empecé a leer estos versículos, ¿verdad?, que venían y hablaban a mi alma de ese precio tan grande que Él ha pagado por mí, yo cerraba los ojos y yo visualizaba, ¿verdad?, la manera en la que la palabra dice que Él fue crucificado, cómo le pusieron esa corona de espinas sin Él merecérselo. Yo me merecía que todo lo que Él hizo, ¿verdad?, yo tenía que haber pagado por eso. Pero dice, ¿verdad?, su palabra, que aún Él cuando estaba, ¿verdad?, estaba Él ya a punto de ser crucificado, dice su palabra que Él clamó a su Padre y le dijo que pasara esa copa. Pero en el mismo momento Él se regresó a reconocer que ya no era lo que Él quería. Pasa de mí esta copa, le dice, pero luego le dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que Él quiere, ¿verdad?, que nosotros dejemos que Él venga obrando en nosotros, que Él verdaderamente, ¿verdad?, venga trabajando en nuestras vidas. Nosotros necesitamos que el Señor nos levante. Nosotros necesitamos que el Señor, ¿verdad?, reconocer nuevamente ese sacrificio que Él hizo, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Allá en 1 Corintios 6:19 dice, o ignorad, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está, dice, en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Nuevamente nos vuelve a decir Él que este cuerpo se debe de cuidar, que en este cuerpo, ¿verdad?, está Él. Por lo tanto, nuestros pensamientos son renovados. Él, cuando Él pagó allí, Él, ¿verdad?, pagó, dice, por nuestra esclavitud, por nuestros pecados y aún por la muerte. A mí cuántas veces no me persiguió la muerte. A mí cuántas veces no vino Satanás a susurrarme al oído y a decirme, ¿y por qué no te matas? ¿Y por qué no te tiras de este precipicio? Nadie se va a dar cuenta. Es más, si nadie te quiere,
porque Él es astuto, hermanos. Él prepara planes. Cuando Él sabe que hay propósito dentro de nosotros, Él hace artimañas para desanimarnos, para traer. Ahora todo eso que yo sentía antes, ahora tiene nombre. Ahora se llama depresión. Ahora imagínense, se llama depresión todo eso que yo pasé. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Que Él estuvo conmigo y no permitió que nada de eso sucediera. Aún cuando tenía como unos 12 años, a mí me dio tifoidea. Es una enfermedad que te combate todo el sistema, no te da hambre, te da vómito y es bien horrible los síntomas que da, te dan calenturas bien fuertes por dentro, se debilita, todo el sistema se debilita, las defensas se van hacia abajo y pues como uno ni come ni nada de eso, ¿verdad? Pero en ese tiempo yo recuerdo que cuando yo estaba pasando por eso hubo un momento en el cual yo estaba ya perturbada con todo lo que yo sentí. Yo le decía al Señor, ¿por qué no me llevas? ¿Y por qué no me muero mejor? Así de una vez, mira, ya no aguanto todo esto. Pero hoy, ¿verdad? Yo reconozco y digo yo, no, es que Satanás es astuto. Él trabaja, él hace sus artimañas para desanimarnos a nosotros. Pero como dice allí, ¿verdad? O ignorad, dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Muchas veces yo ignoré esto. Yo lo ignoré por no tener conocimiento de la palabra, por no darle seguimiento a la palabra de Dios. Por eso es que el Señor, ¿verdad?, nos dice que hay que meditar en ella de día y de noche. Porque ¿cómo vamos a crecer si no leemos la palabra? Si este manual es el que te indica cómo Él te quiere, qué es lo que Él, ¿verdad?, quiere hacer en nosotros, cómo Él quiere trabajar en nosotros. Por eso dice allí, o ignorás que vuestro cuerpo, dice, es templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros no tenemos establecido, hermano, a Cristo por completo dentro de nosotros, sabe que muchos de nosotros, algunos ya tienen 10 años, 5 años, algunos 3 y quizás algunos, ¿verdad?, unos 2 años. Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros que ya tenemos tiempo, aún todavía nos comportamos como niños recién nacidos, como dice la palabra, bien berrinchudos. No queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer la nuestra, como los niños, ¿verdad?, que te zapatean y tú dices, ay, me está poniendo en vergüenza. Sí, ten lo que tú quieres. Entonces, ¿verdad? Verdaderamente a veces así estamos nosotros, como los niños, ¿verdad?, que quieren obtener lo que ellos quieren, así estamos nosotros, como esos niños recién nacidos. No hemos crecido como Dios quiere porque no le buscamos, porque no anhelamos, ¿verdad?, escudriñar las escrituras, porque no queremos ser instruidos. O sea, hay ciertas cosas que a veces, ¿verdad?, nos desconectan de esta búsqueda, nos desconectan, ¿verdad?, con el teléfono a veces, nos desconectamos a veces, ¿verdad?, de leer la palabra. El tiempo que le damos a la palabra, a veces lo hacemos más. Le damos más tiempo a lo del teléfono que a la palabra. En cuanto si nosotros nos damos cuenta, como dice allí, que este cuerpo, ¿verdad?, es del Espíritu Santo, nosotros necesitamos darle de comer, darle de esta comida viva, para que Él, ¿verdad?, se sujete al Espíritu Santo, como dice allí, ¿verdad?, que este cuerpo ya no es de nosotros. Por eso nos dice allí, ¿verdad?, en 1 Corintios 6:19, o ignorad que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque aún reconociendo que este cuerpo ya no es tuyo, nos conducimos como queremos. Y la carne quiere esto, le voy a dar los deseos que ella tiene. Voy a hacer lo que ella tiene, lo que ella quiere. Hoy, ¿verdad?, hay cierta actividad, yo no voy a ir. Yo me voy a quedar, ¿verdad?, aquí en casa porque no siento el deseo de ir. Pero realmente, hermanos, ahí nos está diciendo, ¿verdad?, que este cuerpo ya no es de nosotros. Entonces nosotros necesitamos, ¿verdad?, darle comida, ¿verdad?, por medio de la palabra, tener esa búsqueda, ¿verdad?, por medio de la oración, venir ante Él, ¿verdad? Su palabra dice que al altivo Él lo mira de lejos. Y muchas veces, ¿verdad?, miramos con indiferencia las actividades que se hacen aquí en la congregación. Miramos todo eso, ¿verdad?, como, oh, pues yo ahorita no lo necesito. Yo en un tiempo, yo así decía también. Yo decía, pues Isaías está chiquito, yo no necesito, decía yo todavía, ir a esas actividades, yo no necesito esto, yo no necesito lo otro. Pero ahora me doy cuenta que aunque mi carne no quería, yo me hacía presente. Aunque yo no quería venir y estaba cansada, yo estaba aquí en la iglesia. Y no era porque yo quería, sino porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, me hacía sentir que necesitaba prepararme, porque iba a necesitar, ¿verdad?, sabiduría de lo alto para guiar a mi hijo. Porque guiar a un varón y a una hembra es completamente diferente, las dos cosas. Son dos cosas diferentes. Y más cuando ellos están en esos cambios, ¿verdad?, hormonales que le llegan. Tiene uno que tener mucha sabiduría, porque ahora tú no vas a agarrar la chancla y le vas a dar duro. Tú no vas a agarrar, ¿verdad?, el palo y lo vas a golpear.
tú no vas, ¿verdad?, a darle la cachetada, ¿verdad?, a él, como antes, a mí no me castigaban así, pero ciertas personas yo he escuchado, ¿verdad?, que dicen, oh, no, ay, mi mamá lo que tenía, me amentaba, la chancleta voladora y pa, y cabal te daba donde te quería dar. Hasta práctica tenían esas mamás de antes, pum, y pum, te daban, ¿verdad? Pero realmente, ¿verdad? Realmente nosotros, ¿verdad? Dios, en su amor y su misericordia, Él no nos corrige de esa manera. Él, ¿verdad? Con amor. Él con amor, ¿verdad?, nos trae hacia Él. Con amor, ¿verdad?, viene Él sobre nosotros. Y es bien necesario, hermanos, que nosotros reconozcamos ese precio es muy grande, el que Él ha pagado por ti y por mí. Debemos de reconocer que realmente, ¿verdad?, nosotros necesitamos darle, ¿verdad?, darle vida a ese espíritu que está dentro de nosotros. Hay cosas que a veces nosotros no podemos realmente, ¿verdad?, dejar, porque realmente nosotros mismos no tenemos esa búsqueda. Y allá en 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, no sabéis que soy templo, nos vuelve a decir lo mismo, no sabéis que soy templo, dice, de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí dice, ¿verdad?, que Él, dice, mora en nosotros. Quiere decir que dentro de tu cuerpo está Él. Ahí está Él, ¿verdad?, queriendo que tú te levantes. Ahí está Él queriéndote decir, hijo, ¿recuerdas el gran precio que yo he pagado por ti? No fue fácil, fue un precio muy grande. Fue un precio muy grande, ¿verdad?, en esa cruz. Y allá en el 17 nos dice, si alguno destruye, dice, el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Imagínense, debe de haber santidad sobre la vida de un hijo de Dios. Nosotros debemos de apartarnos de todo lo que nos contamina. Nosotros, ¿verdad?, debemos de dejar todo aquello que sabemos nosotros. A veces sabemos lo que a Dios no le agrada y sabe que lo hacemos, lo seguimos haciendo. En la desobediencia, ¿verdad?, hacemos lo que nosotros queremos, pero dice su palabra que Dios quiere la obediencia sobre nosotros. Él quiere, ¿verdad?, que nosotros realmente caminemos conforme la palabra dice. Es más, hermanos, el fundamento de nosotros no debe de estar por encima. El fundamento que Dios quiere que tengamos dice que nos paremos firmes sobre la roca. Una roca tú no la mueves tan fácilmente. Entonces, cuando nosotros nos paramos sobre el fundamento, ¿verdad?, que es la roca y que Él es, ¿verdad?, quien nos sostiene, esas rocas nos ayudan a nosotros a evadir todo lo que el enemigo lanza, aquellas, ¿verdad?, persecuciones que lanza. Hay cadenas, ¿verdad?, de opresión dentro de nosotros que lanza, que son fáciles para Dios arrancarlas. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros las atesoramos como para nosotros. No dejamos, ¿verdad?, que Él, dice su palabra también, venir a mí los que estén cargados y cansados. O sea, las cargas no son tuyas. Lo que quiere decir su palabra es, ¿verdad?, que si Cristo habita dentro de ti, ¿por qué te abates? ¿Por qué te preocupas de lo que venga? ¿Por qué te preocupas de lo que pueda venir, verdad? Sea enfermedad, sea, verdad, una prueba grande, aunque tu gigante sea grande, como el enemigo, ¿verdad? Que mató, ¿cómo se llama? El que mató a David. David era bien chiquitito, a la par de ese gigante, pero él no tuvo miedo. Él sabía que Dios iba con él. Él sabía que el Señor no lo iba a dejar avergonzado. Entonces, de la misma manera, ¿verdad?, nosotros debemos de presentarnos ante esos adversarios que vienen a veces queriendo destruir lo que Dios está formando en nosotros. A veces, hermanos, por ciertas cosas nos alejamos de los caminos de Dios, y cuando nosotros regresamos al camino de Dios, a veces hay cosas, ¿verdad?, que el enemigo trae queriendo confundir nuestra mente, pero realmente si tú regresaste, quiere decir que tú eres escogido de Dios. Quiere decir que Dios tiene planes en tu vida, que Dios quiere hacer algo grande en tu vida, como dice allí, ¿verdad? Si alguno dice destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y es palabra de Dios, no la estoy diciendo yo. Como le decía, eso está en 1 Corintios 3, en el 16 y en el 17 nos está diciendo, ¿verdad?, que si nosotros destruimos el templo, Él nos destruirá a nosotros. Esa es palabra de Dios, esa es palabra viva. Yo cuando leí todo esto, yo me humillé a Dios y yo le pedí perdón a Él por todas las veces que fui indiferente, por todas las veces que se me inculcó, ¿verdad?, venir a ciertas actividades y yo no vine, aún reconociendo que yo lo necesitaba. Yo me humillé a Él y yo le decía al Señor, perdóname, Señor, porque en ciertas cosas yo sabía que yo estaba mal, pero yo la seguía haciendo con muchos años en el cristianismo, pero
hay rebelión, hermanos, dentro de uno. Viene la desobediencia y aunque tú lo leas, tú dices, oh, sí, la palabra dice tal cosa, pero tú lo sigues haciendo. Pero es por lo mismo, porque no tenemos establecido al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces dice allí, ¿verdad?, que Él necesita que dentro de nosotros haya santidad, que nosotros nos santifiquemos, que nosotros ya no le permitamos al adversario, ¿verdad?, que Él venga sobre nosotros. Y allí en Mateo 26, 28 dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos derramada, dice, para remisión de los pecados. La sangre de Él ha lavado cada uno de nuestros pecados. Desde la cabeza hasta los pies, Él nos ha hecho una limpieza profunda. Él ha limpiado tu sangre. Él se llevó todos los pecados que estaban allí, aún los pecados ocultos que habían dentro de mi vida, que nunca se los conté a nadie, pero que Él sí los conocía. Aún esos Él se llevó. Aún Él, ¿verdad?, eso se llevó por lo que dice la palabra de Dios. Porque esta es mi sangre, dice, del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, dice. Quiere decir, hermano, que Él nos ha limpiado. Entonces quiere decir que Él nos ha purificado. Entonces nosotros, ¿verdad?, por dejar, ¿verdad?, nosotros haciendo nuestra voluntad, nosotros nos hemos vuelto a contaminar. Pero Él quiere que nosotros nuevamente, ¿verdad?, nos limpiemos, nuevamente, ¿verdad?, nos purifiquemos, nuevamente nosotros reconozcamos que realmente necesitamos, hermanos, ponernos, ¿verdad?, humillarnos ante Él, venir ante la presencia de Él y decirle, Señor, yo le dije a Él, yo no puedo, le dije yo, pero tu palabra me dice que tú me has limpiado, que tú me has purificado. Nomás ayúdame a que tu Santo Espíritu me guíe. Porque ahora, hermano, como dice su palabra, ¿verdad?, ahora ya no vive usted, ahora vive Cristo dentro de usted. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo es el que te tiene que estar guiando. El Espíritu Santo es el que te tiene que estar diciendo cómo conducirte en este mundo lleno de pecado. Hay muchas cosas en este mundo, ¿verdad?, pecados, ¿verdad?, que a veces nosotros, ¿verdad?, no entendemos a veces porque realmente no tenemos discernimiento aún del Espíritu Santo para mirar que todo lo que se está moviendo esté en la palabra de Dios. Y eso es para que tú y yo nos levantemos, para que tú y yo, ¿verdad?, nos limpiemos y nos purifiquemos, porque dice que Él viene por una iglesia sin manchas ni arrugas. Si tu vestimenta está sucia, manchada y arrugada, no te vas a ir, porque ella misma lo dice. Él viene, dice, por una iglesia sin manchas. Quiere decir, ¿verdad?, que nosotros debemos de santificarnos, que nosotros debemos de caminar, ¿verdad?, conforme Él quiere. Y allí en Mateo 6, 22 y 23 dice, la lámpara del cuerpo, dice, es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Imagínense lo que nos dice. Con esto nosotros miramos todo lo malo y miramos lo bueno también. Pero Dios, ¿verdad?, por medio de este mensaje, de este versículo, Él no está hablando de nuestro ojo carnal, porque con el ojo carnal nosotros miramos todos los defectos de todos nuestros hermanos. Miramos todo lo malo, ¿verdad?, que se mueve alrededor de nosotros. Y sabe que a veces la mirada del ojo, ¿verdad?, carnal está más en lo que nos paramos aquí, en lo que dirigimos aquí, en aquellos, ¿verdad?, que abren el servicio, aún a veces hasta con nuestros pastores, ¿verdad?, pegamos. Nosotros, ¿verdad?, miramos los defectos de ellos. En cuanto a su palabra dice, ¿verdad?, que con el ojo, ¿verdad?, carnal miramos todo lo malo. Pero allí dice, ¿verdad?, que en el 23 dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Quiere decir, ¿verdad?, que si nosotros, ¿verdad?, no limpiamos nuestra vista para poder ver por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, nosotros podemos mirar, no con los ojos carnales, sino con esa vista, ¿verdad?, espiritual que Él nos ha dado. Con esa vista espiritual, mirar la necesidad, ¿verdad?, de nuestros hermanos. Si usted mira que no viene, usted interceda por él. Y cuando venga, no le pregunte por qué no vino. Si él quiere testificar, él testificará, ¿verdad? Pero usted lo que haga es orar por la persona que no vino. Y es allí, ¿verdad?, donde nosotros ayudamos más que estar viendo, todo el mes no vino y bien demacrado vino. ¿Qué le habrá pasado? Ya no es el mismo, ¿verdad? Y uno se pone así a estar criticando, ¿verdad?, en vez de interceder por esa persona. Pero aquí nos está diciendo esto, ¿verdad? Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará
en tinieblas. Así es que yo no lo conozco a usted, pero usted sabrá cómo está su ojo, cómo sus ojos, ¿verdad?, están viendo. Si usted está viendo, ¿verdad?, con sus ojos carnales o está viendo con sus ojos espirituales. Eso, ¿verdad?, yo no lo puedo ver en usted. Yo me puedo, ¿verdad?, examinar yo, pero examinarlo a usted yo no puedo. Así es que, ¿verdad?, como dice allí, y aquí dice, significa que lo que percibimos, a donde dirigimos nuestra atención, determinará, dice, nuestro estado interior, llenando nuestro interior de luz o oscuridad. Nosotros, ¿verdad?, según nosotros miramos con estos ojos, ¿verdad?, carnales o con los espirituales, es allí, ¿verdad?, donde nosotros estamos trayendo o luz dentro de nosotros o estamos trayendo tinieblas. Por eso, ¿verdad?, es necesario que nosotros verdaderamente, hermanos, reconozcamos ese precio, ¿verdad?, que Dios ha pagado por cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios en esa cruz pagó un precio muy grande, como le digo, por mí. Yo sí sé lo que Él se llevó. Yo sí sé, ¿verdad?, esas cadenas de opresión que estaban atribulando mi alma, ¿verdad? Aún cuando yo decía, tú no existes, Él allí estaba bien cerca de mí. Aún cuando yo decía, yo ya no puedo, es preferiblemente que yo me muera, decía yo, a estar sufriendo por todo esto. Era porque las tinieblas, como dice ahí, no me dejaban ver la luz de Dios. Y era fácil decir, ¿verdad? Es que este camino es bien difícil, es que yo no puedo seguir avanzando, es que yo esto, y la palabra de Dios dice que el que pone la mano en el arado, dice, puede regresarse atrás. Hijo, regrésate a recibir y a traer todo lo que quedó atrás. Ve y tráetelo, porque si te hace falta, ve a traerlo. Pero eso no dice la palabra. Dice que si ponemos la mano aquí, usted ya no puede ver para atrás. Usted ya no puede ver a aquella vieja mujer que se quedó allá. Usted ya no puede ver aquellas opresiones que se llevó. Y yo muchas veces me retrocedí. Yo muchas veces ponía la mano y daba 3 pasos para atrás. Y iba y traía, ay, decía yo, es que sin la vieja mujer yo no soy nada. Yo la necesito, voy a ir a traerla. Pero realmente, ¿verdad?, dice su palabra que Él, allí en la cruz del Calvario, ¿verdad?, Él pagó por todos mis pecados. Así es que yo no necesito regresarme atrás para ir a ver todo lo que Él se llevó, porque no fue nada bueno, hermano, lo que se llevó. Pero verdaderamente, ¿verdad?, como dice ahí, que dentro de nosotros, ¿verdad?, debe de estar esa luz. Dentro de nosotros, ¿verdad?, debe de estar esa luz que alumbre nuestra vida. Nosotros debemos de dejar, ¿verdad?, que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, porque realmente, ¿verdad?, cuando nosotros lo dejamos, hermanos, que Él nos guíe, créame lo que nosotros miramos la gloria de Dios. Nosotros miramos la victoria en nuestra casa. Nosotros miramos aún en nuestros hijos, porque Satanás no duerme. Usted no crea, uno los deja allá en la escuela, pero uno no sabe lo que hay allá adentro. Uno, así como está ahora el mundo, hay muchas cosas para confundir, ¿verdad?, a nuestros hijos. Pero es allí, ¿verdad?, donde nosotros, ¿verdad?, que dependemos de Dios, debemos de tener esa confianza en que Dios cuida a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y yo creo realmente que mis oraciones han funcionado sobre mis hijos. Mis oraciones verdaderamente, ¿verdad?, Dios las ha escuchado, pero yo he tenido que humillarme, yo he tenido que decirle, Señor, que tú habites dentro de mí, porque hermanos, es fácil hacer las cosas como nosotros queremos. Yo se lo digo porque yo antes no dejaba que Él me guiara. Antes, hermanos, yo ya les he testificado a ustedes que en mi trabajo yo andaba tocando las puertas. Demen overtime, les decía yo, demen trabajo para sábado y domingo. Está bien, si los 7 días me dan trabajo, yo voy. Si me dejan más horas, yo voy. Si quieren que me vaya el turno de la noche, yo voy. Porque yo andaba buscando conforme mi necesidad, conforme lo que yo necesitaba, ¿verdad? Yo en mis propias fuerzas andaba buscando, ¿verdad?, todo lo que yo necesitaba. Pero el Señor me llevó allá a Filipenses. Allá, ¿verdad?, en Filipenses 4:19 creo que es, donde Él dice, ¿verdad?, que Él nos da conforme a lo que nosotros necesitamos. Y cuando la luz de Dios, hermanos, vino sobre mí y la luz del Espíritu Santo me ayudó a entender la palabra, yo dije, ¿y yo por qué sigo tocando las puertas? Si yo dependo de Él, Él es el que me va a dar lo que yo necesito. Es Él el que me va a dar todo lo que yo necesito. Cuando yo cambié mi oración y cuando yo empecé a escudriñar la palabra y empecé, como dicen, ¿verdad?, a leerla y a ponerla por obra, hermanos, las puertas se fueron abriendo. Se abría una puerta, se abría la otra. Yo era esclava de ese trabajo. O sea, porque a veces ni quería yo ir a trabajar, pero como yo siempre era la que tocaba las puertas, era la primera de la lista y no podía decir, no voy a ir. Pero cuando Cristo me dio ese versículo, yo dije, yo no tengo por qué ser esclava de ellos, si a mí Dios ya me sacó de la esclavitud. Y Satanás me traía a la mente y me decía, vas a ver que si no haces overtime, si tú no trabajas el sábado, vas a ver qué chiquito te va a salir ese cheque.
ya vas a ver que no te va a alcanzar. Hermanos, y las primeras semanitas, las 3 primeras semanas, donde yo dije, yo no voy a ir, yo ya no soy esclava de ese trabajo, yo solo voy a ir de lunes a viernes porque a mí eso me quita de irme a gozar con Dios. Y yo, hermanos, empecé a declarar esa palabra. No sabe cómo venía Satanás y me decía, no te va a alcanzar. No te va a alcanzar ese cheque. Y por momentos yo decía, sí es cierto, fuera o no fuera. Así hasta me sentía como esas caricaturas que suben, que el ángel bueno y el ángel malo. Decía yo, me decía, confía y ten fe, efectúa la fe, camina por fe, decláralo, declárale que yo soy tu proveedor. Y el de aquí me decía, ni le creas porque ya vas a ver. Y dicho y hecho, la primera semana el cheque bien pequeñito. Ay, Señor, dije yo, mi carne ya me decía, háblale y dile que para la próxima semana te ponga. Pero ¿sabe qué dije? No, esto es un reto. Esto es un reto y mi fe tiene que creer. Yo tengo que creer y mi carne no me puede doblegar. Yo voy a seguir creyendo que el Señor me va a multiplicar esto. Hermano, yo no sé ni cuánto era. No recuerdo muy bien de cuánto era el cheque. Pero lo que le quiero decir, que a mí hasta me sobró. Y allí fue donde yo dije, es cierto lo que dice la palabra de Dios, que si yo dejo que tú me guíes, las ventanas de los cielos se abren a favor mía. Las ventanas de los cielos vienen abriéndose a favor de nosotros. Y de igual manera, hermanos, cuando el negocio empezó, no estaba tan grande como está ahora. No teníamos las empresas para las cuales trabajamos. Ahora, ¿verdad? Todo empezó así de cero, de poquito en poquito. Pero mientras me fui doblegando, mientras le fui diciendo a mi carne, ¿sabes qué? Yo dependo de Dios. Yo dependo de Dios y Dios va a abrir las puertas. Y Dios me traía memoria, ora, pon las peticiones que tú quieras. Y yo me acuerdo que en una hoja yo puse ahí, Señor, que tú abras puertas de trabajo. Yo ya no quiero trabajar, le decía yo al Señor. Yo ya no quiero ir a ese lugar. Voy a trabajar con mi esposo, pero yo necesito que tú abras empresas donde vayamos a trabajar. Y hermanos, aquí en este altar yo pasé con la hoja, la puse ahí, porque se me venían en esos tiempos cuando Ana pidió a su hijo, que ella vino al altar. Ella vino al altar y allí ella gimió, lloró y pidiéndole al Señor el milagro. De esa misma manera llegué yo. Yo no estaba pidiendo un milagro de un hijo, suficiente con los 3 que tengo ya. Pero yo venía, hermanos, con mi hoja, con esa fe puesta en Él, que Él iba a abrir las puertas. Y miren, poco a poco el Señor fue abriendo las puertas hasta el día de ahora, ¿verdad? Dios nos ha dado demasiado, que hay días que el trabajo ni lo podemos sacar, que hay días que nos atrasamos, pero bendito sea el nombre de Dios, que cuando tú pones, verdad, todo lo que tú necesitas en las manos de Él y tú dejas que Él te guíe, Él empieza a trabajar, Él empieza, verdad, a trabajar en esa fe. A mí me costó efectuar la fe. A mí me costó bastante, hermanos, efectuar la fe y creer que a este Dios que yo no veo, de verdad me iba a dar lo que su palabra dice. A mí me costó efectuar la fe, crecer en fe. Para mí fue algo así como demasiado lejos, miraba yo las bendiciones. Pero de allí, hermanos, puse la petición de mi hija en las manos de Él. Y mi hija fue a la universidad y nosotros no pagamos nada. Lo único que le dábamos era para la gasolina, todo eso, y en libros y en todo, ¿verdad? Todo se lo dieron, porque es allí cuando nosotros dependemos de Dios. Es ahí cuando tú le dices a Dios, ahora yo ya no vivo yo, ahora tú vives dentro de mí. Y lo que tú me has dicho yo lo voy a ver. Y yo ya he estado viendo, hermanos, que lo que dice su palabra, que nuestras generaciones van a ser más bendecidas que nosotros. Yo lo he visto en Alexandra, yo lo he visto en Isaías. Y yo digo, Dios no es mentiroso. Muchas veces nosotros, ¿verdad? Miramos que lo que hemos puesto en las manos de Él está tan lejos, es por la misma razón que nosotros nos alejamos de Él, que nosotros no le permitimos a Él que Él sea nuestra guía. Nosotros ya no nos tenemos que conducir como nosotros queremos, porque Él vive dentro de nosotros. Nosotros ahora tenemos que hacer lo que Él, ¿verdad? Nos guíe. Aún, hermanos, en ciertas cosas del negocio, yo ahora ya no digo como antes, Giovanni, hagámoslo así, así. Y los dos, ¿verdad? Que nos equivocábamos, poníamos, ¿verdad?, la conclusión de los dos y lo hacíamos. Y nos veníamos equivocando porque no lo poníamos en Dios. Ahora que nosotros, ¿verdad?, reconocemos que Cristo está dentro de nosotros, ahora nosotros verdaderamente tenemos que pedirle a Él que Él, si es de Él, que lo hagamos, que Él, ¿verdad?, nos ministre por medio de la palabra, que Él, ¿verdad?, venga hablándonos, ¿verdad?, por medio de la palabra. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire lo que nos está diciendo ahí.
Ya no vivimos nosotros, dice. Ahora Él vive dentro de nosotros. Por eso, ¿verdad? Ahora nosotros con autoridad le tenemos que decir a la carne, cuando sentimos, ¿verdad?, que ella nos quiere hacer desobedecerle a Dios, decirle, tú estás confundida, porque ahora tú te tienes que sujetar al Espíritu Santo, porque ahora ya no es lo que tú quieres, ahora ya no es lo que tú quieres hacer, ahora es lo que mi Padre me indique que tengo que hacer, porque ya no vivo yo, porque ahora por fe yo me muevo. Entonces verdaderamente, ¿verdad? Quiere decir que esta palabra sí es verdadera, que esta palabra nos habla a nuestras vidas. Esta palabra, ¿verdad?, nos hace que nosotros verdaderamente valoremos ese precio, valoremos, ¿verdad?, ese precio que Él pagó por usted y por mí. Muchos allá en el mundo, hermanos, han sido cristianos. Muchos allá en el mundo, ¿verdad?, tú vas y les hablas de la palabra y sabes que te dicen, no, si en la iglesia es pura hipocresía. No, que voy a andar regresando yo. No, mire, si yo aquí en mi casa, ¿sabe hasta qué le dicen ahora a uno? Si en mi casa hago un altar. Y tú vas y los visitas y oyes la grande rancherona que tienen allá adentro, aquella música, ¿verdad?, del mundo que están oyendo. O sea, y te están diciendo, y yo digo, ¿pensarán ellos que me están engañando a mí? Están equivocados porque pues como están bien ciegos, ellos no saben, ¿verdad? Pero hasta te dicen, oh no, mira, si hasta aquí tengo la vida, hasta te la traen y te dicen, mire, hasta la tengo rayadita, mire, este es el versículo que a mí me gusta leer. Pero realmente usted cree que ellos son felices? No, porque la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que cuando nosotros nos alejamos de Él, los que ya se fueron vuelven y te poseen. Y dice que vienen con todo a destruir la casa. Vienen, ¿verdad?, a destruir, a perforar todo aquello que el Señor ya limpió. Ellos vienen y ensucian, ¿verdad?, y desarman y destrozan todo aquello hasta dejarla destruida. Pero Él, ¿verdad?, Él nos da vida. Y dice que nos da vida en abundancia. Entonces nosotros, ¿verdad?, debemos de caminar conforme el Espíritu Santo nos está guiando. Y allá en Salmo 127:1 dice, si Jehová, dice, edificara la casa, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan, dice, los que la edifican. Quiere decir que si Él no forma parte de nuestra vida, usted está caminando así como en vano todo lo que está haciendo. Y no lo digo yo, sino que ahí lo dice su palabra. Pero si Él, ¿verdad?, está en el asunto, eso es diferente. Eso es diferente porque tu fundamento está fundamentado en la roca y entonces Él te va a indicar qué es lo que tienes que hacer. Y es allí, ¿verdad?, donde nosotros a veces nos confundimos y nosotros decimos, pues, ya tengo tanto tiempo de estarle pidiendo al Señor esto, yo le estoy pidiendo aquí y allá y yo no veo solución. Pero hermanos, la misma palabra nos dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces lo que nosotros debemos de ver, ¿por qué razón Dios no me está contestando la petición que yo he puesto en sus manos? ¿Por qué será que Dios no me está solucionando esto que yo le estoy pidiendo? Es porque nos conducimos como nosotros queremos y se nos olvida que Él, ¿verdad?, es el que nos guía. Se nos olvida que Él va guiando, ¿verdad?, nuestro caminar. Dice su palabra también que solo los valientes, dice, arrebatarán el reino de los cielos. Y si usted en esta noche llegó, quiere decir que usted es valiente. Quiere decir, ¿verdad?, que usted es verdad valiente y que Dios le va a ayudar a seguir caminando, a seguir, ¿verdad?, haciendo la voluntad de Él. Pero es necesario que nosotros dejemos, hermanos, que Él guíe nuestra vida, que Él verdaderamente, ¿verdad?, nos tome de su mano. A veces yo llegaba aquí a la iglesia y hacían el llamado de altar. Y yo decía, es que si paso, uno siente cuando el Espíritu Santo te está trabajando en ti, por medio del mensaje, por medio de la palabra, por medio de las alabanzas, por medio, ¿verdad?, de lo que se está moviendo conforme el Espíritu Santo. Nosotros sentimos lo que está dentro de nosotros, cómo Él, ¿verdad?, trae redargüimiento, cómo Él, ¿verdad?, trae aquello, ¿verdad?, que Él quiere llevarse, aquello que Él ya no quiere que esté ensuciando, ¿verdad?, este templo y morada de su Espíritu Santo. Él está allí, ¿verdad?, trabajando porque Él ya no quiere que nosotros sigamos cometiendo errores, sino que nos demos cuenta que hay alguien que pagó un precio muy grande por usted y por mí. Y con este último versículo voy a terminar y dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Usted y yo, si no estamos unidos con Él, el Espíritu no está con nosotros. Y ahí lo dice, pero el que se une, dice, al Señor, un espíritu es con Él. Si el Espíritu Santo está contigo, quiere decir que Él va de la mano contigo y tú no vas a tropezar. Y si te caes, Él te va a levantar. Él te va a decir, hijo, te ensuciaste, pero ¿sabes qué? Límpiate y sigue adelante.
y sigue adelante, sigue caminando conforme yo te voy a guiar. Deja que mi Espíritu Santo te guíe. Por eso dice allí, ¿verdad? Que Él dice, está con nosotros, cuando nosotros estamos con Él. Y por eso es bien necesario que nosotros, hermanos, cuando leemos la palabra, le pidamos al Señor discernimiento de espíritu y que Él nos indique qué es lo que Él nos está enseñando por medio de ella, qué es lo que Él quiere que nosotros comprendamos. Pero es necesario que nosotros, hermanos, el Espíritu Santo, ¿verdad?, esté sobre nosotros para que Él nos guíe conforme su palabra dice, porque muchos a veces nos estamos guiando conforme, hermano, nosotros queremos, y es ahí, estamos como el pueblo de Israel, que blasfemaban del líder, ¿verdad? Y que la carne, y que tenemos hambre, y que no hay agua, y que en este desierto, que acaso no habían sepulcros, dice allá, que nos trajiste a este desierto aquí, para quedar aquí tirados en este desierto. A veces nosotros estamos así, porque muchos yo sé que pasamos por desiertos bien fuertes, pero es allí en ese desierto donde Él quiere glorificarse. Es allí en ese desierto, ¿verdad?, donde Él quiere demostrarte el poder de Él sobre tu vida.